Les saludamos en el nombre del Señor Jesús, Iglesia Cristiana San Juan 14:6, en Ciudad de Santa Rosa, California, en los Estados Unidos. Vamos a leer Habacuc 3:1, honrando al Padre, al Hijo y a nuestro Santo Espíritu. Todos juntos. Oración del profeta Habacuc sobre Sehionmot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Puede sentarse. Escrito está en Levíticos, capítulo 6, versículo 10 al 13, que la primera vez que los israelitas encendieron el fuego, Dios ordenó y pidió que ese fuego se mantuviera siempre. Era el deber de Dios, sin duda, encenderlo una sola vez, y de ahí ese fuego debía estar siempre encendido. El tema de hoy, aviva el fuego. ¿Cómo mantener el fuego encendido? Primeramente, hermanos, debemos de ser congruentes con nosotros mismos para averiguar honestamente sobre nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que más nos conocemos, si alguna vez ese fuego ha estado encendido. También he predicado acerca del primer amor y lo mismo decía. Tenemos que ser congruentes, esto es, hermanos, ser sobrios, ser humildes, honestos para con uno mismo y reconocer si algún día el fuego ha estado encendido, si se ha apagado, si algún día nosotros hemos tenido ciertamente ese primer amor o tal vez no. Todo puede suceder. Humildemente debemos reconocerlo porque la humildad, hermanos, no es lo mismo que ser humillado. La humildad no es lo mismo que no dejar de reconocer ciertos méritos en nosotros. Le voy a explicar cómo. En una ocasión un hermanito me dijo: pastor, yo ando evangelizando en las calles. Le dije: qué bueno, sigue adelante, hay que hablar al mundo de Cristo. Y esta persona me dijo: bueno, yo les hablo de Cristo y dejo que vayan a la iglesia que quieran, a la iglesia que Dios los quiera llevar. Entonces él trató de ser humilde conmigo y eso no es humildad. Eso es ignorancia. Y mucha gente puede confundir esto. No es humildad que usted predique en la calle y dejar que la gente elija a dónde quiera ir. Obvio, no estoy diciendo que usted les va a imponer, pero usted le va a hablar de una iglesia de sana doctrina a la que usted va. Si usted no es capaz de representar, de poner en primer lugar su iglesia a los que les testifica de Cristo, quiere decir que hay un error. ¿Es verdad que sí? Entonces, no es de que usted vaya, les hable de Cristo y vayan a donde quieran. Es obvio que quien oiga hablar de Cristo puede ir a donde quiera, a la iglesia que quiera, inclusive a una iglesia satánica, si así quiere. ¿Qué podemos hacer nosotros? No podemos evitarlo ni obligarlo. Primeramente debemos tener educación, pero es diferente a ser humilde a ser ignorante, ¿sí? Porque si usted predica a Cristo, debe tener una casa donde recomendarles. Si usted no tiene una casa donde recomendarle a las ovejas que usted les habla, entonces hay un grave error. Quiere decir que usted no es sujeto a un orden pastoral. ¿Y cómo entonces anda predicando a Cristo? En una ocasión un hermanito me dijo: bueno, yo ando tan ocupado en las cosas de Dios y que ando trabajando. Qué bueno, hermano. Le dije: ¿cómo está su pastor? Fíjese que tiene tiempo que no lo veo. Y yo le dije: ¿cómo que no ve a su pastor? ¿No dice usted que anda muy ocupado en las cosas de Dios? Sí, precisamente, me dice. Ando tan ocupado que no puedo congregarme. Graso error. Si anda bien ocupado, hermano, lo primero que debe ser es estar sujeto a un orden. Esto es lo que Dios enseñó. Entonces muchas veces se puede confundir la ignorancia, confundirlo por la humildad. Y Dios no lo vamos a poder engañar. El fuego de Dios siempre debe estar encendido en nosotros. Ese es un mandamiento. Por eso, vuelvo a repetir, humildemente debemos analizarnos si ese fuego realmente se ha encendido alguna vez en mi vida. Ese fuego es algo que se siente en el corazón, se siente en la vida de uno. Cuando vas a hacer algo,
algo te redarguye en tu corazón y te dice, no lo hagas, eso es malo. Y a veces sucumbes. Sucumbir quiere decir caer, aceptar, bajarse. A veces te bajas, caes en ese ardid del diablo y de la carne. Y te das cuenta que ya la regaste, que ya ofendiste al Dios que amas. Pero como tienes el fuego de Dios, te retractas, te humillas, reconoces y pides perdón, porque tienes el fuego de Dios. Pero una persona que peca y no le redarguye, debería analizar inclusive si es cristiano, si ha nacido de nuevo. Porque la simiente del cristiano, dice la Biblia, que es Cristo, es el Espíritu, y Él no nos permite practicar el pecado. ¿Correcto? No es lo mismo pecar que practicar el pecado. No es lo mismo tener un desliz que vivir en él. Y el fuego debe de estar encendido todo el tiempo. Porque muchas veces el fuego ni siquiera lo conocemos. Quizás por la indiferencia, la necedad, quizás por la ignorancia o por un pecado activo en nosotros. A veces se cree que la idolatría es tener, hermanos, un santo, el que se le llama santo, una figura, un óleo para que nosotros seamos idólatras. Eso no lo es todo. La idolatría está, hermanos, en el trabajo. Podemos ser idólatras al trabajo, al afán de la vida. Quien es, hermanos, se convierte en idólatra al trabajo no se da cuenta. No se da cuenta porque todo el tiempo está ocupado. Y no se da cuenta porque no se pone a reflexionar del porqué de su actitud, sino de caminar y caminar. Y en ningún momento se va a poner a reflexionar si realmente el fuego de Dios está encendido o está apagado. ¿Por qué? Porque hay una mente pobre. La mente pobre, hermanos, es terrible. Mire usted, yo le quería hablar de la mente pobre en otro mensaje que tengo ahí, hermanos, de otro título. Pero el fuego de Dios debe estar encendido precisamente porque nosotros debemos considerar quiénes somos. Yo le pregunto a usted y a todos los que nos ven, o oyen o leen, ¿usted es una persona ordinaria o una persona común y corriente? Dígame usted, ¿quién es usted? ¿Ustedes son personas ordinarias, común y corrientes? ¿Cómo se consideran ustedes? Eso está bueno, ¿no? Somos diferentes. Entonces no somos común y ordinario. ¿No somos comunes y ordinarios? ¿Usted cómo se considera? La mente del pobre, hermano, se mete donde quiera. Y eso es lo que debemos de trabajar. Usted no es una persona común y corriente. Usted es una persona extraordinaria. Usted es una persona totalmente diferente, como dijo el hermano. Pero la mente es la que te ubica, al contrario de todo lo que Dios quiere. Nosotros, hermanos, batallamos con eso. La mentalidad de que yo soy pobre, provengo de una familia pobre, así tengo que ser porque así es mi simiente, mi familia. Mi madre no es muy intelectual, mi padre mucho menos. Por lo tanto, yo estoy destinado a ser un don nadie en esta vida. Venimos a la iglesia y se nos habla de un cambio diferente, de ser una nueva criatura, y nos cuesta ubicarnos en ese renglón en el que Dios nos ha puesto. Usted no es una persona común y corriente. Que usted se crea, eso es diferente. Usted no es un inútil, usted es un inútil pero con provecho. Un inútil al modo de Dios. Sí, somos totalmente diferentes del estigma que la sociedad ha creado del hombre y nos cuesta entenderlo porque traemos la mente pobre. De esa manera, ¿cómo vamos a mantener un fuego encendido que con nuestra mentalidad lo apagamos? Le voy a dar un ejemplo de una mente pobre. Mire, en una ocasión un hombre se llamaba Pedro, y Pedrito murió y dejó su trabajo. Entonces, cuando un conocido de él supo que Pedro había muerto, fue a su trabajo y le dijo al patrón: oiga,
vengo a solicitar la vacante que dejó Pedro ahora que murió. Y el dueño de la compañía le dijo, perdóname, Pedro no dejó ningún lugar vacante. ¿Le entiende lo que quiero decir? No, le voy a explicar. La compañía no necesitaba a Pedro. Lo tenían ahí por otras razones desconocidas. Pero la compañía no lo necesitaba. Por lo tanto, no dejó ninguna vacante. O sea, no hacía falta ahí. Si usted no viene a la iglesia, ¿usted hará falta o algunos estarán contentos de que se ha retirado? ¿Se da cuenta lo que es la intelectualidad, pero en Cristo bien ubicada? Si usted falta en su familia, dirán gloria a Dios porque ya se fue, porque caía muy mal, o lo van a extrañar. ¿Cómo va a responder la gente acerca de usted? Es común, es extraordinario. Cuando usted muera en su trabajo, van a decir, ¿cómo suplir a este gran hombre, a esta gran mujer? O quizás cuando usted se vaya, se fue una argüendera de peso pesado, qué bueno que se fue. Hermano, porque todos tendemos a pensar que el ser cristiano, somos la gente más, debemos de ser la gente más humilde en el sentido, hermanos, de estigmatismo, o sea, de moldaje, de molde en la sociedad. Y eso es ser humillado, eso no es ser humilde. Entonces no pueden mantener el fuego encendido. Miren, la mayoría de la gente se queja del por qué la crisis económica, del por qué no cambia la pobreza en los países, se quejan de que no sube el sueldo, y todo el mundo se está quejando del gobierno, y la culpa le echan al gobierno, todo el tiempo. Entonces, cuando una persona, mire cómo somos educados, cómo la cultura diabólica de la sociedad sin Cristo nos educa. Entonces, estamos acostumbrados a buscar a alguien que pague las consecuencias de nuestra frustración. Y en muchos es el gobierno. No avanzamos por el gobierno. No tengo nada por el gobierno. Salí del país por el gobierno. Bueno, toda la culpa al gobierno. Y cuando a usted, por ejemplo, le piden prestado un dinero y usted lo da prestado y no se lo pagan, ¿usted qué hace? ¿Qué hace inmediatamente? ¿Cuál es su reacción? Le piden algo, su carro, y se lo entregan sucio o chocado, o no le ponen gas, y usted se molesta. ¿Por qué se molesta? Lo primero que hacemos es enojarnos. ¿Y por qué nos enojamos? Por la mentalidad, hermanos, mediocre que nos ha metido el gobierno y la actual sociedad, de estigmatizarnos, o sea, de hacer un moldaje, un molde en nosotros, de enseñarnos mentalmente de que todo el tiempo nosotros nos deben ayudar, todo el tiempo nosotros nos deben de dar, todo el tiempo alguien se debe de hacer cargo de nosotros. Pregunto, y si estoy equivocado, me gustaría que me contestaran, por ejemplo, algunos jóvenes, que es donde pasa esta mentalidad. No quieren las reglas de la casa, no quieren las reglas de papá y mamá. Pero yo siempre he dicho, entonces, ¿por qué siguen en la casa? Precisamente por esa mentalidad pobre y mediocre que existe en la sociedad, de que todos estamos, hermanos, supuestos a que nos ayuden, a que velen por nosotros. Tú das prestado algo, quieres que aquel también en cierto momento te dé prestado algo. Tú le regalas a alguien, algo a alguien, quieres que también te regala. Inclusive te sientes autorizado para agarrar algo de él porque tú le ayudaste. Esa es la mentalidad clásica de la gente, hermano. Pero estoy hablando de la gente que no tiene a Cristo. La Biblia aquí te hace un ser sumamente extraordinario. Te dice, si das con la derecha, que no lo sepa tu izquierda. No te está diciendo que pidas lo que ya diste, que te lo regresen de alguna u otra manera. Es una mediocridad con la que nos han encauzado por siglos y siglos los gobiernos, y cuando venimos a Cristo lo traemos, hermano. Tenemos que sacudirnos de eso, tenemos que sacudirnos y ser dependiente de Cristo todo el tiempo para que este fuego siga encendido.
¿Cómo podemos mantener el fuego encendido? Bueno, Dios no lo va a encender. El que lo va a encender somos nosotros. Dios ya lo encendió. El fuego de Dios se llama Espíritu Santo. Y cuando Él entregó su vida, lo prometió y lo cumplió. Y dice, hermanos, la Biblia en el libro de Hechos, que en el día de Pentecostés, como lenguas de fuego descendió el Espíritu Santo. Llega un momento en que el cristiano deja apagar el fuego de Dios por la familiaridad que se tiene con Dios. Así le pasó al pueblo de Dios. Así le pasó a los israelitas. ¿Sabe por qué? Porque todos los días maná, todos los días estaba lista la comida. Se familiarizaron tanto que perdieron el interés. ¿No les suena conocido esto con su esposa, con su esposo? Que lo conoce tanto que muchos ya perdieron el interés por ella y por él. ¿Por qué cree usted que las relaciones en Amaciato son las más interesantes y las que más llaman la atención? Porque precisamente no se conocen, están desconociendo, se están conociendo en ese momento. Y todo el tiempo, hermanos, el misterio radica en lo desconocido. Por eso, cuando una persona llega a conocer tan realmente a la otra, el interés lo pierde, más si descubre cosas feas. Cuando son novios, aunque él o ella tengan unos caracteres, tengan unas deficiencias mentales horribles, lo tapan por medio del amor y la ignorancia, de la incredibilidad en ellos. ¿Cómo funciona esto? Funciona igual como cuando tu hijo comete una falta. Cuando te dicen que tu hijo fue capaz de hacer tal cosa, explotas de dolor y lloras. Ese es el primer paso. El segundo es el asombro y el tercero es la negación, en base al amor equivocado. Sí. Oh, no es posible. ¿Cómo hizo mi hijo? Lloras. Aceptaste que lo hizo. Lloraste, te revolcaste de dolor. Luego viene el asombro. ¿Cómo fue posible? Y enseguida la negación. No, mi hijo no pudo haber hecho eso. Mi hijo. Por lo mismo, hermanos, que el amor ciega. El verdadero amor de Cristo te hace libre. Libre. Y la libertad que Cristo habla no es la que el mundo goza. Mire, nosotros somos libres en Cristo para hablar la verdad. La mente pobre trabaja de esta manera. Le explico brevemente. Trabaja de esta forma. Yo hablo de Dios, me expreso de Dios, enseño acerca a veces de la apostasía, porque para eso es mi llamado. Yo hablo a veces, pero no hablo igual a los demás, que mencionan nombre y se pasan horas hablando de cierta persona. No, yo hablo en general. Menciono evangelistas, pastorados, todo lo que la Biblia enseña. Yo puedo hablar algo acerca de eso y una persona, cualquiera que me pueda oír hablar sobre cómo yo expreso, cómo yo hablo, quizás no le guste. ¿Sabe por qué? Porque su mente pobre reconoce que hay falsedad y pecado en su mente y no le gusta que yo hable mal de otra persona. Pero no estoy hablando mal, estoy hablando la verdad. Pero ¿por qué le molesta a él? ¿Por qué le molesta a aquel que me mira o que me oye mi manera de expresar? Porque hay deficiencia mental en su caminar con Dios y de esta manera se escuda igual que los que no tienen a Dios. ¿Cómo dicen los que no tienen a Dios? No juzgues para que no seas juzgado. ¿Se da cuenta cómo actúa la mente pobre? No, el pastor es que le echa a fulano. No, es Cristo el que le está echando. Pero ¿por qué tú te enojas si aquel está orgulloso de la actitud del pastor? Porque puede ser que en tu vida haya pecado, que como no lo quieres reconocer en tu pobreza mental y espiritual, cuando oyes eso, te cubres con una nube de santidad equivocada como Judas, y dice, ¿por qué habla de aquel? Sí, porque tú estás mal. No está hablando mal. Entonces el primero que vino a hablar mal de la gente y la sociedad es Cristo. Porque Él fue el que vino a descubrirle sus errores a la gente. Donde yo no convengo ni estoy de acuerdo es que un predicador, usando los medios o su sabiduría o posición que Dios le haya dado, lo utilice para dañar a los demás por sus errores. Eso no es amor. Yo no estoy de acuerdo que un predicador, por mucha razón y sabiduría,
por mucho que Dios lo use, utilice eso, hermanos, para vejar y humillar a aquellos que están cometiendo un error. Sea el apóstol, sea el lobo más feroz que haya tras los púlpitos en este día, jamás debemos olvidarnos que es un alma que Dios ama. Amén. Que es un alma por el cual Cristo también pagó por él. ¿Está errado? Sí. Quizás empezó bien y ya torció el camino, pero Dios le sigue amando. Y eso no es ningún motivo de su error para que nosotros nos expresemos de manera tan brutal y matarlos o ser juez y verdugo para ellos. Un predicador lleno del Espíritu de Dios debe señalar el pecado sin jamás, ni un solo instante, dejar de amar a las ovejas. Eso es lo que Dios nos pide. Usted señale el pecado en su hermano, señálelo en su hermana, pero no lo deje de amar. Dígale que a pesar, mira, te digo porque te amo, pero no creas que te lo digo porque no te amo, te sigo amando. Y no creas que tu defecto te hace diferente en mi amor. No, 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 quizás te ame más. Como le dijo aquella viejita cuando ya estaba a punto de morir. Pasó el primer hijo y le dijo, hijo, hasta mañana. La señora tenía muerte terminal ya, estaba a escasos minutos de morir. El médico le dijo, pasen, despídense de su mamita porque se va. Pasa el primer hijo, hijo, buenos días, mañana te he de ver. Al otro día, buenas noches, hijo, mañana te he de ver. Y pasaron los hijos. Hasta mañana, mi amor, les decía a todos. Pasó otro y le dijo, hasta nunca, hijo mío. Y el hijo empezó a llorar y le dijo, madre, a todos les dices hasta mañana y a mí me dices hasta nunca. Hijo, le dice la señora, quizás sea a ti al que más he amado, porque tú nunca has querido aceptar a Jesús. ¿Se da cuenta? El que no tiene a Jesús, el que tiene un error, es el que más debemos amar. Y en ese sentido los que están mal no lo entienden. Creen que uno solo lo está molestando, los quiere lastimar, los quiere poner en evidencia por medio de la palabra, por medio de la exhortación, por medio de la enseñanza, porque no quieren cambiar sus vidas. Porque el que quiere cambiar sus vidas agradece lo que le están diciendo e inmediatamente lo implanta en su manera de vivir diariamente. Entonces la señora sabiamente le dijo, quizás tú seas el que más he amado, pero como no tienes a Jesús, no lo quieres aceptar, al lugar donde tú vas a ir cuando mueras, yo no iré. Por lo tanto, solo te puedo decir, hasta nunca, mi amor. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Si a alguien no le gusta que hablemos del pecado, probablemente haya pecado en tu vida. ¿No te gusta que señalemos a los falsos predicadores de hoy? Quizás algo te atraen de ellos. Lo económico, la fama, cómo se visten, cómo se mueven, los carros, etcétera, etcétera. Engañoso es el corazón. Pero si eres de Dios, vas a darle gracias a Dios que se señale el pecado desde tu iglesia con amor, con sabiduría, que es lo que a Dios le agrada. ¿Cómo podemos lograrlo esto? Hablando el mismo idioma, teniendo el mismo temor por Dios. La primera vez en Levítico 6 que se prendió el fuego, Dios lo hizo. Y era una necesidad que todos los días ese fuego se mantuviera ardiendo. Era la demanda de Dios. Era como si Dios hubiera dicho, yo te traje el primer fuego, ahora lo demás está en tus manos. A punto de ir a casa, nosotros debemos entender que no solo debemos tener el fuego ardiendo en nosotros, el Espíritu. Cuando camino a Emaús, dice Lucas, iba Cleofas y otro más. Dice que se les acercó Cristo y les dijo, amigos, ¿de qué tanto hablan? Y uno de ellos le dijo, ¿acaso eres tú el único extranjero que no está enterado de los acontecimientos que aquí han pasado últimamente? Que han matado al Cristo, aquel que se decía el Salvador del mundo, el que dijo que iba a resucitar al tercer día. Y hermanos, ellos no sabían que el que les hablaba era precisamente el Cristo. Imagínese usted en su vida, usted es cristiano, está caminando todos los días y no sabe que Dios está a su lado. Eso es tener el fuego encendido. ¿No siente usted venir a la iglesia? No se preocupe, así nos pasa a cualquiera. Cuando usted ora, no siente a Dios, no se fije, es normal.
Siga orando y verá cómo lo va a sentir. Nomás no se quede en el no siento, no quiero, no puedo, y se me sienta ahí, ya perdió. Eso es lo que Satanás quiere. Lo que Satanás quiere es que usted y yo sigamos con la mente pobre con la que fuimos educados culturalmente. Esa mente pobre hará que Satanás triunfe en nuestras vidas, en nuestras posesiones y en nuestras familias. ¿Por qué? Porque el día que usted sepa quién es en Cristo, Él temblará. Los que reconocen quiénes son en Cristo, el mismo infierno, tienen miedo de ellos, porque saben que ellos van a gobernar, que podrán sanar al enfermo, que podrán echar fuera demonios, que podrán poner en calma aún hasta tempestades naturales. ¿Se da cuenta? Entonces Satanás no quiere que usted sepa que usted no es común, que no es una persona común y corriente, que podemos ser todo lo corriente que quieran, pero común no. Nosotros somos extraordinarios. De esta manera nos define el santo apóstol Pedro, linaje escogido. ¿Se da cuenta? ¿Quién dice que somos ordinarios? ¿Ah? Ordinario es una persona que está en el baile, fuma, toma, hace maldad, roba, miente y aún dice que es cristiano. Ese sí que es ordinario, ese sí que es común. Pero un loco como usted, que le dan un buen negocio, una buena tranza, y lo aleja, dice, no. Que llega una mujer hermosa y le dice, ¿te quieres acostar conmigo? Y usted le dice, no, yo tengo un Cristo de poder que me evita desear a otra mujer. Cuando usted mira muchos dólares que pueden meterse a su bolsa y usted lo hace a un lado, dígame, ¿en dónde está lo común? Si cualquiera lo haría. Por lo tanto, no somos comunes, somos extraordinariamente diferentes. ¿Por qué? Porque el Cristo de la gloria sí nos ha hecho. No es usted, es Él el que nos ha dado esa capacidad, ese dopaje que hay en nosotros de ser diferente. Antes tal vez cuando usted salía, su mujer quedaba temblando. Ya le va a ir a hablar la otra. O al revés, ¿no? Va a ir a ver al otro y quedaba temblando, hermano. Hoy usted está confiadamente porque usted sabe que su esposo, su mujercita, ama a Cristo. Y la mejor manera de que usted tenga paz es que su pareja esté en paz con el Señor. Quienes sus parejas no tienen a Dios, por favor y en humildad les digo, nunca esperes que no te falle. Es un sueño guajiro decir que no te va a fallar, porque esa es su naturaleza, no ha sido cambiado. Pero el que tiene a Cristo y ha sido cambiado, su naturaleza es nueva, lo guía a hacer cosas totalmente diferentes. ¿Quién dijo que somos comunes y corrientes? Nosotros vamos en un abrir y cerrar de ojos a dejar esta tierra. Ni precisaremos siquiera de ir a un aeropuerto para subirnos a una nave. No necesitaremos ir a la NASA para pedirle que nos lleve en el transbordador más especial que tienen. De donde estemos seremos arrebatados e iremos al cielo. Pasaremos el primero, el segundo. No sé hasta qué dónde va a venir el Señor y ahí nos encontraremos. ¿Quién dijo que eso lo puede hacer una persona común y corriente? Eso solo lo hacen los privilegiados. Eso solo lo hacen los temerosos de Dios. El mundo se entretiene, hermanos, y quiere entretener al cristiano hoy. Eso no es así. Eso era para los israelitas. Esto no, que no hay que poner esto, no hay que poner lo otro en la iglesia, que quita esto. Y un debate infantil que tienen, que son cosas totalmente secundarias. Y así se entretiene al mundo con los que creen ser cristianos. Quien debate todavía en esto y lo otro, que esto no se hace, que esto no se pone, quiere decir, hermanos, que le falta mucho por crecer, como es las cosas materiales, que no se debe dar esto, no se debe pagar el otro, no se debe traer esto a la iglesia, cosas secundarias, todavía están en la tierra. Se ve que no le han entregado toda su vida a Jesús, porque el que es de Jesús, lo que más detesta es lo material. Increíble. Y a eso
¿Se le podría llamar ser una persona común y corriente? Por favor, de ninguna manera. ¿Cómo una persona común y corriente se va a meter 10, 20 días a ayunar sin comer un pedazo de tortilla, ni un arroz y ni un vaso con agua hasta los 5 o 6 días? ¿Quién lo puede hacer? ¿Una persona común? No, eso solo lo hacen los privilegiados, los hijos verdaderos de Dios, que Él nos apoya en esos ayunos, Él está con nosotros. Nosotros decimos: Padre, yo pongo el cuerpo y usted pone la fuerza, ahí sí voy. Y nos metemos y nos encerramos con Dios. Hermano, eso es una raza totalmente fuera de este planeta, totalmente fuera de este mundo, totalmente ajenos a cómo se mueve el sistema mundial. Somos de afuera. Y cuando descubres eso, hermano, quiero que sepas que el propio Satanás te va a tener miedo. Te va a tener miedo. Te diré algo. Hay muchas personas que le tienen miedo a los demonios, pero te voy a decir que a ti te deben de conocer en el infierno. Te deben de conocer. Y hay quienes nomás oyen un ruidito y ya se espantaron. No confundamos el miedo natural que todos tenemos y que es necesario. El miedo natural es una necesidad permanente en nosotros. Si usted no tiene miedo, usted no es natural. O sea, el miedo, el dolor, son partes necesarias, son cosas necesarias en nuestro cuerpo. Pero ese miedo natural, ese dolor natural, no me refiero a ese miedo cuando vivimos bajo el miedo y el pavor de no saber quién somos, batallando todo el tiempo, que hoy sí está encendido el fuego, ayer no, mañana tal vez sí, y si ese mañana no llega. Cuando los miles de cristianos desaparezcamos de la faz de la tierra, hermano, ese sí que va a ser un caos. Eso sí que va a ser un llanto. Ese sí que verdaderamente muchos desearán no haberse agarrado a eso que se agarraron en esta vida: el deleite, el miedo, la necedad, la indiferencia, el amor al mundo. El amor al mundo, hermanos, es terrible. Se mete por donde quiera. Usted tiene que pensar todo el tiempo que cuando camina en esta tierra, que camine en ella porque no puede hacer otra cosa, pero que usted no es de este mundo, que usted pertenece al reino de los cielos. Dice la Escritura que usted y yo ya estamos ahora en ese fuego. Ya estamos sobre el fuego de Dios. Dice en la Biblia en 1 Corintios 3, 16, 17, que el fuego sobre el altar representa nuestras vidas. Somos esos altares vivientes. Usted debe ser un altar viviente, pero en este altar tiene que haber el fuego, y el fuego representa dos cosas: la presencia del Espíritu Santo y la pasión por Dios. Las campañas, por ejemplo, un ardid y un engaño con que el hombre se ha engañado a sí mismo, y no dudaría que fuera producto de Satanás, porque ese mentiroso jamás engaña con la pura mentira. ¿Lo conoce? Ese no engaña con la pura mentira. ¿Por qué? Porque usted se daría cuenta rápidamente. El ser humano se daría cuenta rápidamente. Satanás engaña con 99 verdades y una mentira para forjar el 100%. Así es como él trabaja. Se lo dijo a Adán y Eva. Así con que esto te ha dicho Dios, que si comes de ese árbol te vas a ser inteligente. ¿Era mentira? Te estaba diciendo la verdad. Y le empieza a darle vuelta, hermanos, y los envolvió. Y envolvió a esta mujer de manera tal que no se dio cuenta. Satanás mete una religión y por medio de ella engaña a millares y millares de personas. Esa religión dedicada a un santo, ¿está dedicada a Satanás enteramente? No, no, hermano. Ya son casos extremos donde la necedad del ser humano rebasa la lógica total. Veamos uno.
la santa muerte. Eso sí ya rebasa la lógica. Como algo que odia y detesta el ser humano, que es la muerte, le ha cambiado el panorama completamente y le ha puesto que es santa. Eso ya es una locura. Eso ya no radica ni en la lógica ni en el raciocinio, sino en el mundo animal de ciertas mentes gobernadas por Satanás, que no se dan cuenta que el lodo no puede ser santificado. ¿Amén? La sangre no puede ser santificada. Lo que es. Lo que nos santifica a nosotros es su sangre de Cristo en nosotros. Pero alguien no puede decir, yo santifico esta carne de jabalí y lo hago esto, y un ritual. Es lo que está haciendo la gente, hermanos, ahora. Una de las cuestiones, hermanos, porque muchas veces nosotros dejamos que el fuego de Dios se apague, es por la santidad, la limpieza, la pureza en nosotros. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de vestiduras limpias, no de perfección, sino de humildad. Tú sabes que eres una persona que comete errores, pero que te has acostumbrado a tratar de superar esas deficiencias, alejarte de ellas y todo el tiempo orar. Mire usted, si una persona sabe, porque todos sabemos, Dios nos dio la conciencia, todos sabemos si cometemos o no un error en el día, y usted no ora por perdón en la noche, usted me está diciendo que se goza en el error, que le encanta vivir así. Si usted no tiene esa delicadeza de autoexaminarse diariamente, y usted no ora, no pide perdón, usted está en un peligro eminente. Una persona debe entender que por su naturaleza cometemos errores que no deseamos, pero que la oración y la humildad hacia Dios nos ha enseñado que todos los días Dios nos lava con su sangre. Amén. Todos los días. Y no me amparo, hermanos, en que mi hermano hace un mal, que mi hermana... No. Mi vida es mi vida. Mi salvación es mi salvación. Si mi padre y mi madre no quisieran venir a la iglesia, con todo, me iré a la iglesia, porque mi madre y mi padre no me van a salvar. El que me va a salvar es Cristo. Pero si yo no le soy fiel a Él, se da cuenta que es grande error. Cuando hablamos de santidad, hablamos de vestiduras limpias. Estamos hablando que la santidad sea vista por fuera, pero que también sea interna. Y lamentablemente hoy en este tiempo usted sabe cómo se mueve esto de la santidad. La santidad es superficial y es solamente entre cuatro paredes. Entre cuatro paredes. Mi mujer tenía la costumbre de salir a las tiendas como ella se sentía cómoda. ¿Sí? Yo no puedo obligar a nadie a cambiar si no quiere. Mi deber es enseñar y orar por ellos en la intimidad con Dios. Porque sé que hay ciertas cosas en las cuales es una moda y que los va a conducir al infierno. Eso no lo puedo negar, ni me voy a callar. Seguiré hablando sobre ello. Porque Santiago dice claramente sobre las modas, la amistad con el mundo. Entonces salía como se sentía bien. Yo no culpo a nadie sobre eso. Cada quien busca su manera de sentirse bien. Hasta que un día le dije, mi amor, ¿crees tú que la santidad es solo en la iglesia para con tus ovejas? ¿Crees tú que la santidad radica entre cuatro paredes nada más? ¿Crees tú que cuando vas a la calle Dios no te está mirando? Recuerda que las líneas de la mujer no son las mismas de un hombre. Por mucho que una mujer diga que no tiene nada que enseñar, la línea, el cuerpo de la mujer no lo hizo igual al del hombre, el Señor. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. ¿Sí? Sus curvas resaltan inmediatamente porque su estructura ósea es otra. Así Dios lo hizo. Entonces, el grito de Dios para la actual iglesia cristiana es: no imites las modas del mundo, iglesia. No las imites. Si te dices cristiano, tienes que entender que la santidad no es solo en la iglesia, es a donde quiera que vayas.
Pastor, en mi trabajo no me dejan vestirme decentemente. Yo no hablo de eso. Hay necesidades que no vas a poder quebrantar. Te vas de faldita larga en un trabajo, te agarra la máquina y te come ahí, te mete, te mata. Te vas a vestir como te ordenen. Pero en otros aspectos no es necesidad, es un gusto. Y si, hermanos, cuando yo enseño esto, solo termino diciendo, dime si eso es parte del Espíritu, es un sentir del Espíritu o es un sentir de la carne. Si es de la carne no hay nada que discutir, simplemente estás perdido, no lo quieres hacer y no tienes base bíblica para sostener que tu gusto viene del Espíritu. Por lo tanto eres un necio y tú solo estás aceptando irte al infierno. ¿Qué podemos decir ante eso? Nada. Ser ecuánimes, congruentes, hermanos, sobrios y respetuosos, y seguir adelante y clamar por esas personas en la intimidad, porque no se puede cambiar lo ordenado por el Señor. No se puede cambiar. Y cuando digo esto, hermanos, es una peste, es una lepra que se ha metido en la iglesia, porque otra vez, y con mucha decencia y educación lo digo, porque lamentablemente los primeros en no poner el ejemplo somos nosotros los pastores. Son nuestras mujeres que andan vestidas a la moda y por eso no puede haber un fuego en el altar de Dios, porque las mujeres de los dirigentes, los que se llaman líderes hoy en las iglesias, son los primeritos que agarrando el dinero que les dan las ovejas, andan a la moda. Y hoy vemos a mujeres de pastores, aunque usted no lo crea, con cirugía estética, cirugías plásticas, que lejos están de Dios. Tenemos que hablarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que hablamos esto, tenemos la esperanza en Cristo Jesús, que alguien lo escuche y le dé por otro lado en su camino. Y podamos salvarlo en el nombre de Jesús. Ese es el fin. No demostrar que usted y yo somos los número uno, ni creernos que esta iglesia solamente en esta está la verdad. La verdad de Dios está en cada lugar donde se habla precisamente su verdad. No somos únicos nosotros en ese aspecto. Cualquier iglesia que habla la verdad, ahí está Dios. Donde no la diluyen, donde por amor a los perdidos enseñan. Alguien ha de oír. Quizás, hermanos, un día yo esté muerto ya y no esté aquí y alguien oiga este mensaje, algún siervo de Dios temeroso que no se ha dado cuenta. No es porque no quiera. Hay muchos que fuimos engañados. Y cuando nos damos cuenta, porque Dios nos abre el entendimiento, estamos prestos a obedecerles y cambiar nuestras vidas. A alguien puede instruir algún día, aunque usted y yo no estemos aquí. Cuando hablamos de santidad interna, estamos hablando de aquello que no se puede ver, como nuestros pensamientos, intenciones, motivaciones. Cuando usted hace algo para la iglesia, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo da? ¿Por qué es que usted actúa así? Eso es, hermanos, eso es santidad. Eso es santidad. Usted ayuda a la iglesia, siéntase bendecido. No se sienta con derechos ni con privilegios dentro del cuerpo de Cristo porque usted da más o da poco. Hay quien, porque puede dar poco a la iglesia, se siente que no vale. El hermano tiene más dinero, trabaja más, le pagan más, ese sí vale. No. Aquí vale no el que más da, sino el que aprende a dar. Es el que Dios tiene presente. El que ha aprendido a darlo con humildad, sea poco o sea mucho. Y eso hace que no se sienta diferente a los demás, sino que se sienta, hermanos, útil en la presencia de Dios. Una de las manifestaciones que se presentan cuando se empieza a perder el fuego, cuando el fuego se apaga, es que ya no quieres congregarte, que te da lo mismo si vas o no vas. Tu fuego se está apagando. Ya no, si hay un pretexto, te quedas en casa, ya no vas a la iglesia. Apartaste esto para Dios, pero de pronto te acuerdas de algo y crees que es tu pensamiento.
y no te das cuenta que es un dardo de un demonio que te lo puso, te lo recordó, para que hagas un lado lo de Dios. Y de esa manera, el afán, el demonio del afán que se mueve hoy en los cristianos, se meta a tu vida y te apague totalmente, te saque de la iglesia. Mi hermano, en tiempos de ir a casa de Dios, en tiempos de llegar a nuestra morada última, porque los tiempos políticos que está viviendo Estados Unidos lo gritan, no lo enseñan. Gritan que algo grande y fuerte está por venir. Lo están gritando los políticos a cada instante. Están diciéndole al mundo que algo está mal, que necesitan un líder de primera calidad para enderezar la actual situación y crisis mundial. Lo están gritando. En Europa han dicho claramente los líderes europeos: necesitamos un líder que mundialmente sea capaz de unificar al mundo político. ¿Se da cuenta? ¿Qué es eso? ¿Usted lo entiende? ¿Qué significa eso? La venida del anticristo. Eso es lo que significa. Hay un ex asesor, le contaba a mis hermanitos, en el Reino Unido, que trabajó para el gobierno, y él dice públicamente ahora, en una entrevista, dijo recientemente, la semana pasada: aconsejo al mundo que tenga agua y comida para un mes. Y esto lo digo con mucha precaución, porque tengo en mi corazón preguntarle a Dios sobre esto, porque ya son muchas veces lo que muchas gentes dicen, que almacenen agua y comida para un mes. No quiero sembrar el pandemonium, el pánico en nadie, ni puedo decir que Dios me dijo, no. El día que Dios me diga, entonces yo le diré al mundo: prepárate con agua y comida. Pero ya son varias personas que dicen lo mismo, cristianos o no cristianos. Y este ex asesor político dice que la actual situación es la mejor que ha habido, y que la crisis del 2008 no es nada, es juguete, caricatura. Que viene una crisis realmente tenebrosa que va a colapsar las bolsas, va a paralizar la economía mundial, y que aunque tengas dinero no te va a ayudar de mucho, y el que no tenga le va a ir peor. ¿Verdad o mentira? El hombre sin Cristo, dése cuenta, está gritando que algo viene, está avisando que algo grande viene. Y hoy nosotros, los que estamos esperando a Cristo, aclaro y afirmo, antes del rapto, debemos de predicar y enseñar a las ovejas que se preparen, porque el fin se acerca, Cristo viene. Último aviso, Él viene ya. Entonces, si un indocto, alguien que no sirve a Dios, y si no sirve a Dios ya sabe a quién sirve, está gritando que nos preparemos, que algo viene, porque el pueblo de Dios no se está dando cuenta. Y cuando digo esto es confirmativo. Usted puede analizar todos los medios de comunicación, y lo único que están haciendo es buscar la comodidad terrenal, no encender el fuego del Espíritu de las 5 vírgenes previsoras y 5 que no se prepararon. No, hermano. Ellos están hablando solo de vivir bien en esta vida, de lograr tus objetivos, que Dios te dé tu milagro, que consigas esa casa, ese carro, ese trabajo, la sanidad que anhelas. Esto no es el Dios que yo conozco. El Dios que usted y yo conocemos dijo: más vale llegar al cielo sin ojo, sin mano, incompleto, que llegar completo al infierno. ¿Dónde queda ese sacrificio? ¿Dónde queda la palabra de estar contento con lo que tienes? Por eso siempre exhorto: tus prioridades son buenas y necesarias, pero lo de Dios no es prioridad, no debe de ser prioridad, sino emergencia en tu vida. Vuelvo a repetir: ganas $1 millón, no vienes a la iglesia. ¿Qué ganaste? Nada.
Nada. Perdiste lo más valioso, que es almacenar para la vida eterna. Y esto no lo están hablando el día de hoy, lamentablemente. La gente, es una efervescencia que tenemos, igual como lo dijo el maestro. Tiempos terribles lo estamos viviendo. Y cada vez que un pastor de Dios aluda a la moda que se usa hoy, debe hacerlo cada vez que Dios le dé licencia, para alcanzar a los más que podamos de esas modas que los están conduciendo al infierno. Que Dios mire mande a miles de gentes a oír estas predicaciones, para que esas gentes entiendan que dejen de buscar lo sobrenatural. Cuidado con eso, hermano. ¿Cómo se está metiendo el buscar lo sobrenatural? El poder de Dios, que Dios se mueva en la iglesia, que Dios baje como una nube, que Dios, si no caes, no está Dios ahí. Si no brincas, Dios no estuvo. Mire, hermano, lo sobrenatural que la iglesia debe pedir ahora, por la cual debe de aún de clamar y llorar y aún dar la vida, eso sobrenatural es morir usted y yo para este mundo y vivir plenamente para Cristo. O sea, ser sobrenatural en el sentido de que nada de que hay en esta vida te atraiga, que solo te llene las cosas de Dios. Eso es lo sobrenatural que debe de pedir la gente. Pero la gente no, quieren que se mueva, y el bullicio, las tamboras, hermano, lo sobrenatural, quieren ver el fuego de Dios ahí, las nubes. E inclusive he escuchado hasta pastores testificar que la nube de Dios descendió en sus iglesias, que el fuego fue natural. Yo no dudo eso, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que el corazón de usted y yo sea cambiado sobrenaturalmente, que anhelemos solo lo de su Hijo, que atendamos a la voz de su Santo Espíritu. Eso es sobrenatural y debe anhelar la gente. Amén. Ese es el fuego que Dios está exigiendo de su pueblo. De otra manera se van a quedar engañados, siguiendo ese fuego extraño que se mueve hoy dentro de las iglesias. Hermano mío, iglesia grande, ahí está Dios. Iglesia pequeña, ahí no está Dios. Qué ilusos, qué ilusos. Yo siento que Dios está al lado de usted ahora mismo. Está a mi lado, está aquí atrás. Hay ángeles apostados tras mío ahora mismo. ¿Quién dice que Dios no está en una iglesia pequeña? Una iglesia que no está buscando lo sobrenatural a la manera como el hombre lo ha ubicado hoy. Sus ojos quieren ver, labios, expresiones de todo de lo sobrenatural, hermanos, de lo de arriba, una llenura que dista mucho de la que Dios habla. Cuando el hombre, hermanos, está lleno y tiene una vida sobrenatural, es cuando no le importa lo que a él le pasa y solo le importa lo que le pasa a los demás. Ese sí es un sobrenatural como Cristo. Amén. Que le dolía y no se quejaba. Que quería tirar el madero y no lo hacía por amor a usted y a mí. Esos son sobrenaturales. Eso es lo que Dios quiere. Que usted y yo tengamos un vocabulario sobrenatural. No tengo, pero Él tiene. Estoy enfermo, pero Él sana. No puedo, pero Él puede. No miro, pero Él mira. Esos vocabularios sobrenaturales es lo que Dios está buscando de su pueblo. Pero hoy mucha gente ha sido engañada. Lo que tenía que hacer el sacerdote, hermanos, es mantener el fuego encendido. Y fíjese usted que en México y nuestros países de origen, cuando se prendía el fuego no se apagaba, porque no había cerillos, no había para estar gastando, eran otros tiempos. ¿Qué se hacía? Bueno, que se dejaba la brasa. Pero si se dejaba la brasa toda la noche, se apagaba, ¿sí o no? Tenía que levantarse papá o mamá para dejarle caer 1 o 2 leños más, para que al otro día, cuando se levantaran en la madrugada a hacer las tortillas, el fuego estuviera encendido. Si usted y yo dejamos de meterle leña a ese fuego, lo vamos a apagar. Y no va a ser Dios quien lo haya apagado. ¿Y cuál es la leña que el cristiano necesita para tener el fuego encendido? La oración, su lectura, el ayuno, pensar en Dios todo el tiempo,
clamar por lo que a Dios le agrada, no por lo que a mí me agrada. No tratemos de ubicarnos en este mundo, de tener los mejores trajes, las mejores corbatas, el mejor carro. A mí me han preguntado muchas veces, pastor, ¿no le agradaría traer un carro del año? ¿Usted qué cree que contesto? Claro que sí, amén. Usted me conoce. ¿Le agradaría traer un carro del año? Seguro que sí. Y si fuera híbrido, mejor. ¿Sí? Y que fuera de 3 asientos, 1, 2 y 3. Grande, para que quepa mi familia. Seguro que me gustaría. ¿Es mi prioridad? No. Usted lo mira. Ahí vengo con mi bicicleta. Contento, vengo echando pedal en la calle. Pero estamos acostumbrados a que Dios nos supla los cristianos. Y los que no son cristianos están acostumbrados a que Dios les dé lo que quieren. Y Dios no es así. Mire, la mente pobre la viví yo. Venía manejando la bicicleta, me paro en una luz, porque no crea usted que yo vengo de otra estirpe. Vengo de la misma imperfecta que usted, yo soy de la misma. Me paro en la luz y aquí en los Estados Unidos ya sabe que hay un botón para que uno pueda pasar. Me paro en la luz y en el momento que yo me paro, más allá está como a 4 metros o 2, tal vez la otra luz para el otro carril, y ahí llega un americano con su bicicleta también. Y lo saludo. Y me queda mirando y lo saludo y le digo en inglés, ¿me harías favor de aplastar el botón para que yo pueda pasar? Yes, me dice, y lo presiona. Y luego sonríe y me dice, ¿tú podrías hacer lo mismo por mí? Me dice. Yo me empecé a reír. Mente pobre que tiene uno, mire. Que no le estoy pidiendo un favor yo y no estoy dándome cuenta que ese favor necesita él también. Me tuvo que decir para que yo lo entendiera. ¿Se dan cuenta de la mente pobre que tenemos? Yo te ayudo y ahí me quedo. Yo te doy, estoy esperando que también me des algo a cambio. Mente pobre que traemos. Esa autoestima no es la buena, hermano. Usted da, se cae a la boca. Usted lo dio en secreto. El que lo mire en secreto lo va a premiar en público. Esto es lo que la Biblia dice. Entonces, a veces estamos esperando que los demás resuelvan las cosas en el hogar, resuelvan las cosas en la iglesia. Hijito, ve a lavar traste. No, hoy le toca a mi hermano. Hijita, ve a lavar traste. No, le toca a mi hermana. Todo el tiempo somos hermanos. Mire, le voy a decir algo que usted tal vez no ha pensado, pero hay personas con las cuales Dios no puede. Es increíble. Hay personas con las cuales Dios no puede. Son campeones en pretextos. Dios tenga misericordia. Campeones en pretextos. No, ya hay Señor. Ya estoy viendo a mi Señor, ¿qué dirá? Campeones en pretextar cosas, haciendo de su Espíritu Santo un Dios pequeñito. Esa mentalidad tiene que morir. Nosotros somos extraordinarios, no somos gente normal. ¿No puedes? Él puede. No tienes, Él le sobra. Él es el que lo va a hacer. Hermano, ¿cómo podemos llegar a ese punto cuando mueres para ti? Oye, yo no sirvo, eso no es novedad. Yo ya sé que tú no sirves. No dices nada nuevo. Yo sé que yo no sirvo, pero el que está en mí es el que sirve. Ay de mí, dijo Pablo, si no hiciera lo que Él me ha mandado a hacer. Es lo que Él nos ha mandado a hacer. El fuego de Dios, hermanos, es una necesidad, debe ser una necesidad en nosotros. Mantenerlo encendido todo el tiempo. A veces usted puede hablar en lengua y a veces no. Yo pregunto, ¿por qué mañana no? Por eso le decía la vez pasada, algunos luchan con el Espíritu Santo. Veo que están a punto de darle su lugar y después no. ¿Por qué? Si esa es grandeza en nosotros. Aceptar nuestros errores es una grandeza para Dios. Oiga, usted pasa y dice, hermano, yo ofendí a fulano, le voy a dar la mano, perdóname hermano, ya no vuelvo a hablar de ti y voy para adelante. Te hiciste grande en Jesús. Dios te abrirá más el entendimiento.
Habrá más gloria de Dios en tu caminar. Esto es lo que a Dios le agrada. ¿Sí? El fuego de Dios en el altar debe estar encendido. Hablo lenguas ayer, hablaré hoy. Hablo hoy, lo haré mañana. Todo el tiempo. Sé que es el mismo Dios, que Él no ha cambiado, que es mi responsabilidad mantener ese fuego. A veces cuando las lenguas vienen tienes miedo y te paras. ¿Será de Dios? Perdón, ¿a quién sirves entonces? Suéltalo. Tú eres hijo de Dios. Suéltalo. Y con decencia y de acuerdo a lo que establece el apóstol Pablo, adelante en Cristo Jesús. El fuego debe estar ardiendo, pero como hacía el cuestionamiento al principio, acerca también del primer amor, muchos puede ser que nunca han tenido el primer amor. Por lo tanto, tampoco pueden tener un altar encendido. El altar debe estar encendido cuando tienes tu primer amor. Pero por cuanto puedes oír esta predicación, quiere decir que todavía hay oportunidad. Es cuestión de arrepentirse y desearlo con todo el corazón. Y es fulminantemente, determinantemente necesario hacerlo, porque el fin se acerca. Cristo viene. Último aviso.